Bueno, bienvenidos al curso pues, de Ecología, ¿no? Nuestra asignatura es Ecología y Ecosistemas. En esta oportunidad vamos a detallar acerca de la segunda semana que nos pide acerca de definir, ¿no es cierto?, de qué se encarga el estudio de la ecología, cuáles son las principales ramas de la ecología y lo que es una breve referencia histórica de esta ciencia. Muy bien, entonces, para poder nosotros comprender qué es la ecología, de todas maneras tenemos que interrelacionar que la ecología después se desprende de lo que son las ciencias ambientales, del estudio general de las ciencias ambientales, y esta también pues está dentro de lo que son las ciencias biológicas, ¿no? Entonces, las ciencias ambientales, para poder recordar, vamos a mencionar que se encarga pues del estudio de las interacciones que tiene el ser humano con los sistemas naturales, bajo una perspectiva global. Abarca todo lo que es referente netamente al estudio ambiental. Ahora, las ciencias ambientales también son considerados como una disciplina científica interdisciplinaria, ¿no? El principal objetivo o lo que ellos apuntan es buscar y conocer lo que son las relaciones que van a mantener, ¿no es cierto?, el ser humano consigo mismo y con la naturaleza. Entonces, esto va a implicar que el área de estudio va a abarcar distintos elementos como es el estudio de los problemas ambientales, la propuesta para un mejor desarrollo sostenible y las principales políticas medioambientales, ¿no? Y de esta manera, para poder nosotros gestionar lo que son las políticas e instrumentos ambientales, tenemos que conocer pues lo que determina, lo que se encarga el estudio de la ecología. Entonces, la ecología va a ser el estudio que va a tener la interdependencia o la relación de los seres vivos con su medio ambiente. Ahora, específicamente se ocupa de analizar lo que es la influencia de unos sobre otros. Cuando se refiere a la influencia de unos sobre otros, pues es la dinámica que van a tener todos los seres vivos. Considerando, ¿no es cierto?, que se determinan por la especie, ¿no es cierto? Un tipo de especie o un tipo de cierta especie va a interactuar con otras especies dentro de un medio geográfico. Muy bien, nosotros también podemos definir como el estudio científico interdisciplinario de la distribución y abundancia de los organismos, ¿no? Y sus interacciones con su entorno. Entiéndase por entorno todo aquello lo que lo rodea. A eso se refiere con el medio ambiente. Pero no solo de manera directa, sino también indirecta, ¿no? Razón por la cual más bien se define como un estudio de adaptación de un organismo al medio que lo rodea y las alternativas para que esa entidad tenga un desarrollo sustentable sobre la Tierra. Determina o tiene que ver, ¿no es cierto?, de cómo esta especie pues realiza o se mantiene mediante lo que es las adaptaciones que van a sufrir para que pues esta determine lo que es el famoso equilibrio ecológico. Muy bien, para recordar, ¿no es cierto?, para poder nosotros entender, hay que recordar que los niveles de organización, ¿no es cierto?, estos son los niveles de organización de los seres vivos, está pues determinado en tres grandes grupos. Lo que es el nivel químico, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con moléculas, átomos, ¿no es cierto?, que es el nivel químico, y lo que tiene el nivel biológico. El nivel biológico pues está determinado desde la célula, ¿no?, todo lo que es la interdependencia hasta el individuo. Y finalmente lo que es nuestro nivel ecológico es lo que nosotros nos vamos a encargar del estudio, ¿no? A partir de lo que es la población, ¿no es cierto?, la comunidad, lo que son los ecosistemas y lo que es la biosfera. Para recordar, sabemos que la biología se va a encargar todo del funcionamiento, estructura, ¿no es cierto?, que tiene que ver un organismo para que se le denomine que está pues en homeostasis, ¿no?, en equilibrio interno, en otras palabras, este individuo esté sano. Ahora, la ecología, ¿no es cierto?, se va a determinar como los subniveles. Hay 5 subniveles ecológicos, ¿no?, que estaba mencionado, lo que es a partir de una población. Ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos el individuo, la especie va a ser un gato, ¿no es cierto? Un conjunto, esta población, vamos a decir que es un conjunto de gatos, pero vamos a determinar que esta población es un conjunto de seres vivos de la misma especie, ¿ve? Son los gatos. Un conjunto de varios gatos va a ser lo que es una población. Ahora,
Este conjunto, ¿no es cierto?, de poblaciones va a determinar lo que es una comunidad. Pero ahora, este conjunto entonces va a ser un conjunto de especies. Estas especies van a interactuar con otras especies, por decir los perros. Una población de perros, ¿no es cierto?, puede interactuar con lo que es una población de gatos, ¿no? Son diferentes especies, en conjunto forman lo que es la comunidad. Ahora, en su conjunto, ¿no es cierto?, vamos a determinar que el conjunto de estas comunidades nos va a determinar lo que es el ecosistema, teniendo en consideración que el ecosistema también es considerado como un sistema ecológico, ¿no? Es conocido como la unidad de la ecología, ¿no? Porque van a abordar pues todo lo que es referente a los seres vivos y los seres no vivos, que es conocido como los seres bióticos y los seres abióticos. Y en su conjunto de estos ecosistemas van a determinar lo que es los biomas. Antes, aquí está la biosfera, ¿no? Antes de esto va a determinar lo que es el bioma, ¿no? Pues que no es otra cosa más que el conjunto de interacciones de una biota, ¿no? ¿A qué le llamamos biota? Los factores climáticos, ¿no es cierto?, que van a determinar la supervivencia de las especies, ¿no? Lo que conocemos a veces como fauna. Muy bien, y después de esto, del conjunto de estos biomas, hablamos de lo que es la biosfera. Esta biosfera, pues, ¿no es cierto?, es llamado o conocido también como el ecosistema de los ecosistemas, ¿no? Bueno, eso es una referencia general de lo que abarca el estudio netamente ya de lo que es el nivel ecológico o de lo que va a estudiar la ecología. Muy bien, entonces, recordemos que la ecología va a ser la interacción que va a existir de los seres vivos, ¿no es cierto?, con su medio ambiente, y también lo que es la interacción de estos dentro de una población, ¿no es cierto? Ya está. Muy bien, comprende. La ecología va a comprender, pues, ¿no es cierto?, todo lo que es el estudio de los fenómenos naturales, porque estos van a determinar, ¿no es cierto?, por decir, que sea exitoso, ¿no?, la supervivencia de las especies. También tenemos que nosotros, pues, comprender y conocer todo lo que es acerca del ambiente, ¿no? Los medios, la interacción, todo lo concerniente al medio ambiente. Tenemos que analizar también lo que es la diversidad climática, ya que estos diferentes tipos de climas pues ayudan a la supervivencia de las especies, ¿no? Ahora, ¿cómo nos piden, no es cierto?, cómo nosotros podemos utilizar estos recursos, ¿no? Uno, cuidando lo que es la biodiversidad. En la biodiversidad, pues existe biodiversidad tanto de flora como fauna, ¿no? Y sabemos que mediante lo que es la legislación, mediante ciertas normas, también se cuida lo que es la biodiversidad. Y ciertas entidades del Estado, ¿no es cierto?, como el CERFOR, el MINAM, que están encargados también de legislar, fiscalizar acerca de la biodiversidad, ¿no? La variabilidad edáfica, ¿no es cierto?, tiene que ver justamente con, por decir, la edafología es el estudio de los suelos, ¿no? ¿Qué tipo de variedades de suelos, ¿no es cierto?, pero, pues, se pueden utilizar para producir un tipo de especie, en este caso de lo que son los vegetales, ¿no? ¿Para qué? Para que sirvan pues de la base principal, que son los alimentos para las especies. Uno también es, el equilibrio ecológico no solo se refiere a lo que son los animales, ¿no es cierto?, a lo que es las plantas, también hablan acerca de nosotros, que es la riqueza cultural, ¿no? Ahí tenemos en consideración lo que son las comunidades, cómo estas pues trabajan con el medio, etcétera, ¿no? Ahora, al saber equilibrar estos, vamos a hablar de un equilibrio ecológico. Si una de estas partes, ¿no es cierto?, existir una fractura o una ruptura, estaríamos hablando de un desequilibrio ecológico, lo que hoy en día es muy netamente cuestionado acerca de lo que es la contaminación, ¿no? Nosotros estamos depredando nuestro medio ambiente y mediante esa contaminación, pues nosotros estamos generando el famoso desequilibrio ecológico. Extraemos diversas especies de su hábitat, ¿no es cierto?, y ya estamos modificando lo que es el medio ambiente, ¿no? Estamos, no sabemos utilizar, utilizar políticas ambientales, ¿no? Estamos, botando basura, estamos, contaminando, etcétera, ¿no es cierto? Estamos generando lo que es un desequilibrio ecológico. Muy bien. Acerca de las referencias ecológicas, ¿no es cierto?, como una referencia de cómo se ha ido dando el pensamiento, surge de las primeras civilizaciones, ¿no?, que poseían pues un profundo conocimiento acerca del mundo que los rodea. Entonces, estas primeras civilizaciones o los hombres antiguos pues sabían, ¿no?, que mantener lo que es el ambiente generaba pues para ellos lo que era su alimentación,
¿no es cierto? Ahora, dentro de nuestra sociedad, pues utilizan los recursos de la naturaleza como la base material de los procesos de producción primarios y procesos industriales, netamente para lo que es las producciones, ¿no? Empresariales, mercantiles, textiles, que también es un modo de utilizar políticas ambientales, ¿no es cierto?, dentro de la empresa para que no se destruya el medio. El campo de estudio, en el campo de estudio ya es el producto de muchos años de investigación naturalista y biológica. Hay que recordar que la biología va a ser esa ciencia madre, ¿no es cierto?, que va a estudiar todos los diferentes procesos, tanto del estudio de individuo como la interrelación de estos, ¿no? Y es por eso que la ecología se ha encargado de estudiar a partir de lo que son las poblaciones. La ecología como ciencia ya nace pues en épocas ya actuales, ¿no? Que es conocido ahora como una ciencia y es considerado o recientemente como una ciencia joven lo que es la ecología. Acá hay dos precursores, ¿no? Lo que es Jean-Baptiste Lamarck, ¿no es cierto? Donde nos explica, ¿no es cierto? Inclusive la teoría del uso y el desuso, y lo que es Charles Darwin con la teoría de la evolución, especialmente acerca de la selección natural, ¿no? Donde el más fuerte o el que más se adapta es el que sobrevive. Con respecto a lo que es la referencia de la historia, van a surgir diferentes personajes, ¿no?, de la ecología, ¿no?, los que justamente ya les había mencionado, pero también va a existir desde las épocas anteriores o antiguas, ¿no es cierto?, que es uno de los precursores que es Teofrasto, ¿no? Y también Aristóteles. Muy bien, eso lo vamos a explicar mucho mejor, ¿no es cierto? Se les ha subido en plataforma lo que es el material de historia, es una pequeña lectura que ustedes lo van a poder observar. Lo que sí vamos a detallar es acerca de algunas concepciones o conceptos que posteriormente se convierten en lo que es las ramas de la ecología, ¿no? Pero para que se conviertan como ramas, ¿no es cierto?, se ha tenido que conocer ciertos aspectos, ¿no? Uno de los precursores, ¿no es cierto?, o el padre, podemos llamarle, de la ecología, pues es Ernest Haeckel, ¿no? Porque es el primero que acuña el término de ecología. Ahora, el estudio surge el término de autoecología cuando es el estudio, ¿no es cierto?, se encarga el estudio netamente del organismo, ¿ya? Del organismo como individuo. Y la democología ya es pues el estudio de la interrelación de estos como conjunto poblacional, ¿no es cierto?, con su medio ambiente. También surge lo que es la ecología geográfica, ¿no?, que es pues el estudio científico de la distribución, de la abundancia de estos organismos dentro de nuestro globo terráqueo. Lo que es la cinecología, ¿no es cierto?, surge pues a partir de la teoría de los sistemas, ¿no?, porque van a interrelacionar o se va a determinar de cómo un conjunto de diversas partes tienen que hacer pues la función total de un ente que viene a ser lo que son los ecosistemas. Y finalmente lo que habíamos dicho como ciencia joven, lo que es el estudio de la naturaleza, la función, la interrelación que existe de los seres con su medio, va a ser lo que es la ecología. Las principales ramas acá se mencionan, ¿no es cierto?, de lo que es la ecología. Va a estar lo que es lo que ya habíamos mencionado, ¿no?, inclusive la autoecología. Pues la autoecología, pues ya habíamos dicho que va a ser el estudio individual, ¿no es cierto?, de los seres vivos, ¿ya? Y con el medio que los rodea. La democología, ¿no es cierto?, o la dinámica de poblaciones, ¿no es cierto?, se va a encargar del estudio o de la interrelación de los seres vivos que pertenecen a una misma especie. Entre otras vamos a encontrar también lo que es el estudio de comunidades, ¿no?, el estudio de ecosistemas, ¿no es cierto?, que habíamos mencionado. Muy bien, ahora la ecología, por decir, acá hay uno, ¿no?, la ecología evolutiva, ¿no es cierto?, se va a encargar del estudio de una misma población al periodo de un tiempo, ¿no?, cómo esta pues sí ha cambiado. Entonces nosotros tenemos, o esta ciencia, o esta rama tiene que evaluar las diferentes transformaciones que se van produciendo con el tiempo, qué cambios han sufrido, ¿no es cierto?, y cómo se están dando o cómo se está dando como resultado de distintos factores de influencia. Pueden ser factores de clima, factores medioambientales, etcétera, entre otros, ¿no? Muy bien, acá están, ¿ven? Este es más especificado acerca de las ramas que se ha mencionado, ¿no es cierto? Y hasta llegar a lo que es la dinámica de poblaciones. Este va a ser pues el estudio netamente de las poblaciones, cómo estas van a interactuar, ¿ya? Entonces, de todas maneras, nosotros en esta sesión, nosotros tenemos que ver, ¿no es cierto?, que todo esto pues busca que nosotros preservemos o protejamos lo que es nuestro medio ambiente, ¿no? Justamente
para pues nosotros vivir en armonía con nuestro medio, ¿no? Ya que producto de la contaminación, ¿no es cierto? Pues se encuentra en situaciones extremas, ¿no es cierto? Donde nos está afectando no solo a nosotros, sino también a las poblaciones de las diferentes especies, ¿ya? Muy bien. Ahora, la ecología se va a interrelacionar con otras ciencias, ¿no? Para que esta pueda funcionar, la ecología pues tiene que de una otra manera pues depender, por decir, de la zoología, ya que la zoología es el estudio de todos los animales, su comportamiento, ¿no es cierto? La botánica, igualito también pues estudio de las plantas, ¿no? La geografía, como habíamos hablado, la ecología de geografía, entre otras, ¿no? Que se van a poder pues ayudar para un estudio totalitario. Ahora, la relación de la ecología con las diferentes profesiones. La ecología va a ser una ciencia integradora porque estas van a requerir del apoyo de diferentes ciencias, como habíamos mencionado, ¿no es cierto? Inclusive la ecología, ¿no es cierto? Por decir con ustedes que son de la carrera de Derecho, ¿no es cierto? Va a estar netamente, va a mantener una estrecha relación, ¿no es cierto? Ya que para entender lo que es la legislación acerca del derecho ambiental se tiene pues que conocer primero la interrelación que va a existir de los seres vivos con su medio.